Gracias. Inició grabación. Señores, nuevamente buenas noches. Son las 6:10. Defensa de Príncipe Collazo, ¿me escucha? Defensa de Príncipe Collazos. Presente, señor magistrado, de Príncipe Collazo. Doctor, para evitar esos inconvenientes, vamos a pedirle a las defensas, así como el Ministerio Público está con la cámara prendida, las defensas también, ¿ya? Para saber que están presentes y no estar pausando a constatar su presencia, ¿sí? Defensa de Príncipe, activamos cámara. Sí, doctor, unos 5 minutitos porque estoy conduciendo y sí, ahí ya me... No se preocupe, ya, entonces, doctor, vamos a permitirles que esté con la cámara apagada, pero luego la va a activar, ¿ya? Por favor, Su patrocinado, usted estaba diciendo que no se le permite el ingreso, no está ingresando, y dice que no tiene un correo Gmail, ¿es correcto, señor especialista? Sí, doctor, tiene correo Hotmail, pero le voy a enviar el link a su WhatsApp para que pueda ingresar. Ya, entonces no es que haya estado ingresando y que no se le permite el ingreso, sino que el señor no tiene un correo al cual se le ha enviado. Entiendo que como usted ha estado compartiendo las audiencias anteriores, ¿no? Ha estado participando a través de la conexión suya, pero el señor no tiene un correo Gmail, ¿ya? Es por eso que estamos con estos minutos de retraso. Vamos a empezar. Resolución número 4, doctor. Resolución número 4. Vistos y oídos en audiencia y considerando. Primero, pretensión y fundamentos del Ministerio Público. Ministerio Público con requerimiento fechado 7 de marzo del año 2023, requiere al órgano jurisdiccional dicte la medida de coerción procesal personal de prisión preventiva contra los procesados Hugo Ángel Chávez Arévalo y Daniel Asunción Príncipe Collazos. Señala que este requerimiento de prisión lo realiza en virtud del proceso seguido en contra de los citados procesados por la comisión de los delitos en el caso de Chávez Arévalo, como autor del delito de colusión agravada en organización criminal, artículo 384 del Código Penal, segundo y tercer párrafo. El delito de tráfico de influencias, segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en su calidad de instigador del delito de tráfico de influencias, como indicado, y como autor del delito de lavado de activos. Artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106. No. Y en el caso de Príncipe Collazos, en virtud del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal, coautor del delito de organización criminal, artículo 317 del Código Penal, y como instigador también del delito de tráfico de influencias. Segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Señala a su vez, de acuerdo al requerimiento escrito, que este requerimiento de prisión se realiza, ¿no?, o solicita en tanto requiere se imponga a los mencionados procesados esta medida por el plazo de 36 meses. 36 meses de prisión preventiva con motivo de los procesos antes mencionados. De acuerdo al requerimiento escrito por el Ministerio Público, ¿no?, en cuanto a los fundamentos y presupuestos para proceder con la orden, ¿no?, de prisión preventiva, ¿no?, lo que indica el Ministerio Público es que existe un marco de imputación respecto de presuntos hechos ilícitos que se han cometido por parte de una organización criminal que estaría liderada por altos funcionarios, ¿no?, del Estado, quien a partir de la elección, ¿no?, la elección
popular, ¿no? Democrática que habrían, ¿no? Que habrían sucedido, ¿no? Habrían estado logrando el copamiento, como dice el Ministerio Público, ¿no? De diversos cargos, y en estos cargos, ¿no? Procurar un aprovechamiento, direccionamiento y obtener beneficios ilícitos de, por ejemplo, procesos de contratación, designación de cargos, entre otros. Entonces, ese es el marco, ¿no? En el cual el Ministerio Público ha indicado se han cometido diversos ilícitos. Respecto de esta organización criminal, el Ministerio Público nos ha indicado que se trata de una organización criminal que se encuentra, en la cual se encuentran presentes, ¿no? Todos los elementos o los presupuestos de la organización criminal, es decir, el elemento estructural, es decir, hay una estructura de la organización criminal, ¿no? Liderada por el expresidente Castillo Terrones. Hay una finalidad, un elemento teleológico, ¿no? Que es el copamiento, ¿no? De diversos cargos públicos, el direccionamiento en procesos de contratación y la obtención de beneficios. El elemento personal, ¿no? Que está constituida no solamente por los procesados, sino por diversos procesados, ¿no? Diversas personas, ciudadanos, que vienen siendo investigados, ¿no? No solamente por este órgano jurisdiccional, sino por las diversas instancias de los órganos jurisdiccionales, tanto a nivel de la Corte Superior de Justicia de Lima, Corte Nacional Especializada y la Corte Suprema. El elemento temporal, ¿no? Donde el Ministerio Público nos señala que esta organización criminal, a partir de la elección, ¿no? Que se habría acontecido en el año 2021, se habría gestado, y a partir de ahí es que ha cometido diversos hechos ilícitos, ¿no? Incluso el Ministerio Público nos ha indicado en esta sesión, y está también así consignado en el requerimiento escrito, que todavía hay, ¿no? Algunos miembros de la organización criminal que todavía vienen funcionando o realizando sus actividades, sobre todo las de encubrimiento, ¿no? Encubrimiento y evitar, ¿no? Que se conozca la verdad y se indaguen sobre los presuntos hechos ilícitos. Y el elemento funcional, en tanto cada uno de estos miembros de la organización criminal tenían un rol, una función, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Y a partir de ahí es que habrían contribuido o coadyuvado con los fines de la organización. Ese es el marco, ¿no? De lo que el Ministerio Público nos ha indicado en esta sesión, y está consignado en ese sentido en el requerimiento escrito. Respecto de los fundados y graves, y ya para entrar a desarrollar los fundados y graves elementos de convicción que justifican la imposición de la medida de prisión preventiva. El Ministerio Público nos indica que se trata de el delito de colusión, ¿no? De colusión en la modalidad agravada. Artículo 384 del Código Penal, vigente, de acuerdo al texto vigente, que es el texto del decreto legislativo, ¿no? De la ley, perdón, número 30.178, ¿no? Que es la ley vigente. Segundo y tercer párrafo. Respecto de este delito, antes de mencionar los fundados y graves elementos de convicción, olvidaba señalar la imputación, ¿no? Que se postula en contra de Chávez Arévalo. Respecto al delito de colusión en organización criminal, ¿no? Se señala ser parte de la organización criminal, ¿no? Haber ocupado un cargo como miembro del directorio de la Gerencia General de Petroperú, octubre de 2021, marzo de 2022, ¿no? Y haber concertado indebidamente, ¿no? Como miembro, como parte de la organización criminal, para favorecer en dos procesos de contratación, en los denominados procesos de competencia número 12 de 2021 y 13 de 2021, a través de los cuales Petroperú pretendió adquirir, ¿no? Biodiesel, ¿no?
Y estos actos de concertación en el marco como parte de una organización criminal habría concertado, ¿no? Y había efectuado el direccionamiento a favor de la empresa, ¿no?, que fue favorecida con lo que corresponde a este proceso de contratación. La empresa HP Petroleum Company, conforme lo ha indicado el Ministerio Público, donde también se encuentra investigado, ¿no?, el procesado Abu Dayeb Liga, ¿no?, en esta formalización de la investigación preparatoria. También lo que ha indicado el Ministerio Público es que a partir de esta designación de Chávez Arévalo, este también habría realizado designaciones, ¿no? Designaciones en diversos funcionarios de Perú que estaban involucrados o que iban a tener algún tipo de participación, ¿no?, concurrente o posterior en estos procesos de competencia 12-2021 y 13-2021, ¿no? Y con estos diversos nombramientos que el Ministerio Público considera, ¿no?, son parte de los indicios o de los elementos de un acuerdo colusorio, ¿no?, para direccionar, ¿no?, a favor de la citada empresa y procurar ganancias ilícitas, ¿no?, a los miembros de la organización criminal. Esa sería la imputación en lo que corresponde al delito de colusión en la modalidad de organización criminal. Respecto del delito de tráfico de influencias, ¿no?, lo que nos ha indicado el Ministerio Público es que Chávez Arévalo, ¿no?, en tanto este delito previsto en el artículo 400, segundo párrafo, habría inducido, ¿no?, a Castillo Terrones conjuntamente con los demás coprocesados, porque no es la única persona que se encuentra procesado como instigador del delito de tráfico de influencias, para que invoquen influencias reales sobre funcionarios competentes para que se procure la designación de este en Petroperú, ¿no? Sobre esto se ha hecho mención a entrega de dinero que se materializó a través de las reuniones que se tuvieron con también una persona que viene siendo investigada, indagada, que es Silva Cayatopa y Sánchez Delgado, ¿no? Y también la información que habría corroborado incluso su propio coprocesado respecto de la entrega de su currículum vitae, Príncipe Collazo, ¿no? Esto en relación a la imputación del delito de tráfico de influencias y en relación al delito de lavado de activos, que también lo ha hecho mención el Ministerio Público respecto de lavado de activos, es a partir de diversas investigaciones, porque así se encuentra señalado, a través de diversas investigaciones que el Ministerio Público ha podido evidenciar, ¿no?, por la comisión de diversos ilícitos, se habría producido, ¿no?, o se habría verificado, perdón, el registro de bienes, ¿no?, a su nombre que provendrían de ganancias ilícitas. Y ahí el Ministerio Público nos señala, ¿no?, lo que concierne a la cuenta del banco BBVA, transferencia de bienes, adquisición de vehículos, entre otros. Eso en síntesis sería la imputación de lo que corresponde a los delitos atribuidos a Chávez Arévalo. Y en el caso de Príncipe Collazos, como parte del delito a quien se le imputa, perdón, el delito de organización criminal, haber sido parte de la citada organización, haber coadyuvado con el desempeño de las funciones y el proyecto criminal de dicha organización, haber participado también en la designación de personal o de personas afines a la organización. Esto sería la imputación en cuanto al delito de organización criminal. Y respecto del delito de tráfico de influencias, de manera similar a lo que se mencionó respecto de Chávez Arévalo, haber inducido a Castillo Terrones para que invoque influencias reales sobre funcionarios competentes para que se proceda a la designación de Chávez Arévalo, ¿no? Promesa de entrega de beneficios es lo que resalta el Ministerio Público en el caso de Príncipe Collazos. Siendo estas las imputaciones que ha señalado el Ministerio Público. En el requerimiento escrito, las imputaciones respecto de
los delitos atribuidos, por ejemplo, se encuentran realizadas en el requerimiento escrito, en el caso de Chávez Arévalo, a partir de la página 21. Igual lo que corresponde a Príncipe Collazos, respecto de también organización criminal, fundamentos 56 y 57. En el caso de el delito de tráfico de influencias, página 61, 60 y 61, fundamento 130 al 135, y en el caso de Príncipe Collazos, 136 al fundamento número 139. Respecto al delito de colusión, donde únicamente tenemos a Chávez Arévalo, imputación, la página 153, fundamento 360 al número 375. Y en el caso del lavado de activos, también de Chávez Arévalo, ¿no? La imputación en lo que corresponde al delito de lavado de activos, a partir del numeral página 160, numeral o fundamento 385, ¿no? 385. Ahora, respecto de los fundados y graves elementos de convicción, ahora sí, habiendo precisado las imputaciones, respecto de los fundados y graves elementos de convicción que el Ministerio Público ha indicado. A ver, de acuerdo al requerimiento escrito, estos fundados y graves elementos de convicción, ¿no?, del Ministerio Público los he enumerado por cada delito, ¿no? Por cada delito, y así tenemos que estos, de acuerdo al requerimiento escrito, ¿no?, se encuentran precisados, ¿no?, un conjunto de elementos de convicción, y por ejemplo en el delito de organización criminal están detallados estos fundados y graves elementos de convicción a partir de la página 164, respecto de la descripción de los fundados y graves elementos de convicción respecto de organización criminal, 165, tráfico de influencias, 167, colusión agravada, 1 y respecto de los demás delitos se refieren a partir de la página lavado de activos, página 198, desde el numeral 684 al 691. En resumen, lo que indica ahí Ministerio Público sobre los fundados y graves elementos de convicción se refieren específicamente a los siguientes. En el caso de la organización criminal, la información que brinda el colaborador 4/2022, 3/2022, el acuerdo de directorio número 111/2021, respecto de la contratación de abusada sumar, y Document Celis, ¿sí? Document Celis. El informe número GSUM número 4408/2021, ¿no?, respecto de la necesidad de contratar a Sáenz Moya. En el caso de, permítame un momento, en el caso de tráfico de influencias, se hace mención de el colaborador también 3/2022, el 4, declaración de Príncipe Collazos, Silva Cayatopa, Sánchez Delgado. Respecto del delito de colusión, ¿no?, se hace mención al cambio del gerente de seguridad, Cuba Guevara, el informe de adjudicación 4467/2021, de adquisición de biodiesel, ¿no?, B100, el memo COSUDE número 022/2021,
la adquisición, ¿no?, de 730 MB de B100 respecto a la provisión de enero a diciembre del año 2022, el informe GGRL 3065-2021 del 25 de octubre del año 2021 sobre la promoción del consumo de la oferta nacional, ¿no?, elaborado por Abusada Sumar o propuesto por este y aprobado por Chávez Arévalo, lo que corresponde a los procesos de competencia, ¿no?, a cada uno de estos procesos de competencia 12-2021 y 13-2021, las actas de sesión 36-2021 del 21 de octubre, ¿no?, respecto de la comunicación que hace Chávez Arévalo respecto de la compra en el mercado nacional de biodiesel, el acta de sesión 46-2021 del 30 de diciembre de 2021, ¿no?, respecto del retiro de la confianza de la funcionaria Zenaida Calderón, en tanto había emitido un informe, ¿no?, que hablaba de presuntas irregularidades de forma en los procesos de contestación, y el informe de control específico número 4318-2022 de Contraloría, de control específico que determina la existencia de un perjuicio. Y respecto de el delito de lavado de activos, ¿no?, el informe 75, ¿no?, 2022 de la Dirección de Lavado de Activos y la precisión de casos del Ministerio Público, las investigaciones que tiene el Ministerio Público en contra de Chávez Arévalo, quien es procesado también por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Esta es la explicación que ha dado el Ministerio Público respecto de los fundados y graves elementos de convicción. A ello, sumado también las diversas reuniones, ¿no?, que se habrían tenido dentro de las instalaciones de Petroperú. Sobre eso también el Ministerio Público nos ha descrito, ¿no?, cómo de acuerdo a los reportes de ingresos no se tienen ingresos, y se mencionó, por ejemplo, el ingreso de los vehículos del procesado Príncipe Collazos a las instalaciones de Petroperú, las reuniones que también habrían tenido, ¿no?, en las mismas fechas, ¿no?, el procesado Chávez Arévalo con también el procesado Abudayet Yiga, ¿no?, con el presidente Castillo Terrones, el expresidente Castillo Terrones, y todo ello con la finalidad de direccionar estos procesos de competencia, ¿no?, encubrir también o evitar ser descubiertos respecto de estos presuntos actos de direccionamiento, lo que constituirían, a criterio del Ministerio Público, un conjunto de elementos de convicción en grado de sospecha fuerte que justifica la medida de prisión preventiva. Sobre los peligros procesales, ¿no?, que es el siguiente presupuesto, los criterios de prognosis de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. El Ministerio Público nos ha argumentado en la sesión de audiencia que se tratan de, en el caso de Chávez Arévalo, por ejemplo, diversos delitos que tienen una relación de concurso real de delitos, es decir, se trata de una sumatoria de los delitos que se postula, y en el caso de prognosis de pena, por ejemplo, de Chávez Arévalo, se indica lo siguiente. Respecto de la prognosis de pena del delito de colusión agravada en organización criminal, como hemos indicado, tercer párrafo, segundo y tercer párrafo del artículo 384, se habla de la existencia solamente de circunstancias atenuantes, es decir, un marco en el tercio inferior, un criterio de determinación de la pena en el tercio inferior, y es que en ese sentido, ¿no?, en ese sentido, el Ministerio Público postula 16 años y 8 meses de pena privativa de libertad, ¿no? En el caso del delito de tráfico de influencias, en el tercio superior, ya que constituye circunstancias agravantes, 8 años de pena privativa de libertad, y en el delito de lavado de activos, ¿no?, tercio inferior también, los criterios de determinación de la pena que el Ministerio Público ha considerado son de 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad. Esto nos da un total, de acuerdo a una sumatoria de penas conforme al artículo 50 del Código Penal, un concurso real de
un concurso real que nos da un total de 33 años y 4 meses de pena privativa de libertad. En el caso de Príncipe Collazos, donde también se postula una relación concursal, en el caso de organización criminal, 10 años y 4 meses, y en el caso de instigador, también en el tercer intermedio, de acuerdo a los criterios de determinación de la pena, 7 años y 4 meses. Esto nos da un total de 17 años y 8 meses de pena privativa de libertad. La postulación de estas penas respecto a delitos que tienen penas graves, considera el Ministerio Público, supera de manera suficiente, ¿no?, este presupuesto de una imputación de un delito que tenga una prognosis de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. En cuanto al siguiente presupuesto, del peligro procesal, ¿no? El Ministerio Público ha individualizado, ¿no?, o ha verificado la existencia de estos dos peligros, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. En el caso de peligro de obstaculización, peligro de fuga, lo que nos ha indicado primero el Ministerio Público son las discrepancias verificadas a lo largo de una investigación, entre la información que proporciona, por ejemplo, el RENIEC respecto del domicilio ubicado en la calle Soledad, ¿no?, y el domicilio que brinda, ¿no?, de manera voluntaria el procesado Chávez Arévalo en Castilla, ¿no?, Castilla 215, ¿no? También hace mención a la falta de, ¿no?, falta de determinación exacta del domicilio, en tanto una de las defensas en su oportunidad de Chávez Arévalo, a través del escrito presentado en noviembre del año 2022, reiteró un domicilio, ¿no?, que era el del RENIEC, ¿no? Y esta información era distinta a la que venía proporcionando el procesado Chávez Arévalo. En ese sentido, consideran que no hay un arraigo domiciliario, una residencia habitual, ¿no? Respecto de el arraigo familiar o el asiento de familia, se trata de una persona soltera, vive con su hermana, no tiene, digamos, obligaciones, hijos menores que dependan, ¿no? Y por lo tanto, considera que la información que se ha podido recabar a nivel de la presente investigación no resultaría suficiente para afirmar un arraigo laboral, familiar, perdón. El Ministerio Público también nos ha revelado información que habría brindado incluso la propia hermana, Denise Chávez Arévalo, ¿no?, propietaria del inmueble donde residiría el procesado, donde no brindaba información respecto de las labores que se desempeñaba. En tanto, el Ministerio Público señaló que, con motivo de una medida autorizada por el órgano jurisdiccional, no pudo ubicársela en su domicilio, ¿no? Ello corrobora, ¿no?, la falta de arraigo familiar del procesado. Respecto del arraigo laboral de calidad que se requiere en el presente caso, el Ministerio Público nos ha indicado que no hay un arraigo laboral, no tiene inmuebles a su nombre, no tiene propiedades, negocios o información que nos permita hablar de trabajo, negocios y la vinculación de Chávez Arévalo con estos en esta ciudad de Lima o en otra. También nos ha señalado que Chávez Arévalo, ¿no?, salió del país, ¿no?, luego, con motivo de la orden de detención preliminar, hizo su ingreso, pero sin poder registrarse correctamente. El Ministerio Público señala que en tanto pudo salir del país, ¿no?, y pudo ingresar sin ser
verificado, ¿no?, su ingreso por la autoridad competente, ¿no?, constituye esto un tema de un riesgo, un peligro de fuga. En tanto, concluye el Ministerio Público, razona señalando que conocería pues las formas de cómo eludir, ¿no?, en los controles, ¿no?, fronterizos del país, y esto permitiría un peligro de fuga. Otro tema a tener en cuenta es el perjuicio, ¿no?, el daño sufrido, ¿no?, el perjuicio que habría sufrido Petroperú, la entidad que era dirigida por Chávez Arévalo, y eso en tanto existe el informe de Contraloría que hemos indicado. También se ha hablado sobre la conducta del procesado, quien no aclara las labores, por ejemplo, que fue a realizar a Bolivia, ¿no?, la no entrega de su equipo con motivo de la orden de detención preliminar, ¿no?, se entregó sin equipo celular, no concurrió a algunas diligencias, se hizo mención a la del 19 de abril del año 2022, donde no estuvo recluido o no, o internado en la Clínica Internacional Sede de San Borja, la no participación de diligencias, ¿no?, del 22 de noviembre, 25 de noviembre, ¿no?, y en otros procesos, ¿no?, el no haberse sometido, por ejemplo, a exámenes de dosaje etílico, ¿no?, a efecto de constatar si en efecto se encontraba conduciendo vehículo motorizado en estado de ebriedad. Obviamente, al no someterse a la examen de dosaje, ¿no?, fue objeto de la condena del delito de resistencia a la autoridad. También en el caso de Chávez Arévalo se postula el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, conforme al artículo 270, ¿no?, donde se hace mención, de acuerdo al testigo 1428-2021, la información que habrían proporcionado Santa Cruz Sandoval habría ordenado a Cubo Guevara respecto del cambio de un informe técnico, ¿no? En el mismo sentido, el reclamo a Mendoza Meléndez, ¿no?, por la entrega de los libros, ¿no?, y la reunión que tuvieron en las instalaciones de Petroperú, el retiro de confianza, ¿no?, o la propuesta de retiro de confianza para luego romper el vínculo laboral con la acción de control, ¿no?, o las evidencias de irregularidades formales que habría evidenciado Zenaida Calderón Anticona, esto en el acuerdo número 154-2021 respecto del retiro de confianza. Conductas desplegadas a obstaculizar, ¿no?, la averiguación de la verdad, que se materialicen, pues, o se efectivicen, perdón, los presuntos actos ilícitos. En la influencia de testigos, ¿no?, se ha hecho mención a las declaraciones de Soeger Núñez, Contreras y Bárcena, Vega Warwerich, Contreras Arce, Pari Choquetocta, Palacios Olivera, ¿no? Respecto de Lilian también, respecto de las comunicaciones telefónicas que habría mantenido, ¿no?, o las llamadas telefónicas vía aplicativo WhatsApp, algunas de ellas no contestadas, o respecto de remisión de información de estados financieros positivos en la gestión de Chávez Arévalo, ¿no? En el caso de Pari Choquetoca, sí ha contestado las llamadas, y en el caso de otros, Palacios Olivera, respecto a los técnicos o información, por ejemplo, en el caso de Osinermin, propia de la labor profesional, presunta labor profesional que realiza Chávez Arévalo, ¿no? Chávez Arévalo, ¿no? Pero que lo que entiende el Ministerio Público respecto de estas llamadas telefónicas vía WhatsApp o estos mensajes respecto de la gestión, ¿no?, o las ganancias o utilidades obtenidas durante la gestión de Chávez Arévalo, ¿no?, tendrían a la finalidad de influenciar en estos testigos que declaren de manera correcta o a su favor. En tanto, lo que el Ministerio Público señala es que estos actos colusorios habrían ocasionado un perjuicio, ¿no?, en la entidad, ¿no?, en la entidad de Petroperú. Respecto de la proporcionalidad, compuesta por los principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad en sentido estricto, ¿no? Proporcionalidad, idoneidad, proporcionalidad en sentido estricto y necesidad, ¿no? Se habla de
la idoneidad de la medida a efecto de disuadir, menguar o reducir los riesgos de peligro de fuga y de obstaculización, reunir los elementos de convicción o los, ¿no?, que tienen que ver con los hechos en materia de investigación, evitar el entorpecimiento de los actos de investigación, asegurar la presencia del investigado en el curso del proceso y en el de la futura condena que el Ministerio Público considera correspondería imponer al mencionado Chávez Arévalo. La necesidad, ¿no?, señala que las diligencias, ¿no?, que se encuentran programadas, los riesgos procesales, justifican, ¿no?, la imposición de la medida de coerción y que no existe otra medida distinta al de la prisión preventiva que pueda contrarrestar, ¿no?, los peligros procesales. Descarta la imposición del peligro de la comparecencia con restricciones u otra medida que permita, ¿no?, ¿no?, cumplir con los fines de la investigación. En cuanto a la duración de la medida, considera que los 36 meses estarían justificados de acuerdo a los diversos actos de investigación que el Ministerio Público ha detallado, específicamente actos de investigación que están detallados en el requerimiento escrito, ¿no?, el requerimiento escrito, a partir de la página del fundamento 807, 1.5, plazo de la prisión preventiva respecto de Chávez Arévalo, página 251, y ahí están descritas todos los actos de investigación, principalmente recabar información de Petroperú, realizar una pericia, ¿no?, declaraciones, obtención o la información la realización de pericias en relación a los bienes que se han incautado, la realización, como reitero, de una pericia económica, una pericia contable, edición de audio, homologación de voz, ¿no?, y diversas testimoniales a partir, en un total de 70, ¿no?, que ha indicado acá, y la programación de las declaraciones indagatorias de 17 personas. ¿Sí? 17 personas. Ello justificaría el plazo de 36 meses de la prisión preventiva. En el caso respecto de Príncipe Collazos, respecto de los fundados y graves elementos de convicción del delito de organización criminal, ¿no?, son muy parecidos o similares a los que corresponden a los de Chávez Arévalo. La información dada por el colaborador 3/4/2022, las declaraciones de Silvia Cayatopa, de Sánchez Delgado, entre otros, y demás información que el Ministerio Público ha venido recabando. Y respecto del delito de tráfico de influencias, ¿no?, lo que también ha indicado el Ministerio Público, se tratan de los mencionados. En el caso de Príncipe Collazos, estos fundados y graves elementos de convicción están detallados a partir de la página 261, ¿sí? 261, donde se detallan los fundados y graves elementos de convicción, los ingresos, ¿no?, que habrían tenido a las instalaciones de Petroperú, igualmente la información dada por los investigados, como mencioné, Silvia Cayatopa, Sánchez Delgado, entre otros. Y en el caso de tráfico de influencias, ¿no?, la información dada por Silva, también por Gustavo Torreblanca, Chávez Arévalo, los colaboradores 3 y 4 nuevamente, ¿no?, de López Arredondo, entre otros. Estos constituyen, a criterio del Ministerio Público, ¿no?, la existencia de los fundados y graves elementos de convicción respecto de la
el delito de tráfico de influencias, donde habría inducido o instigado, ¿no?, Príncipe Collazos, ¿no?, a Castillo Terrones, conjuntamente con los demás procesados, en la designación de Chávez Arévalo como miembro del directorio y la gerencia general de Petroperú. Respecto de la pena privativa de libertad superior a los 4 años, como he indicado, ¿no?, esta se estima en el caso de Príncipe Collazos, la que he indicado, de 17 años, y respecto de los peligros procesales, 17 años abiertos, y respecto de los peligros procesales, en el caso de Príncipe Collazos, se indica, habiendo hecho el resumen ya de lo que corresponde a este, ¿no?, la discrepancia respecto de 3 domicilios, uno en Avenida 3 de Ventanilla, el domicilio de B7, lote 16, también Ventanilla, y prolongación Tacna, ¿no? De acuerdo a las indagaciones que realizó el Ministerio Público de estos 3 inmuebles, ¿no?, uno es el que habría constatado con el vigilante que Príncipe Collazos va esporádicamente al mismo, el otro donde una persona le señaló que mantenía un vínculo laboral, pero a la vez también sentimental con el mencionado procesado, y el otro el desconviviente, el de prolongación Tacna en el RIMAC, ¿no? Esto conlleva al Ministerio Público a afirmar que no tiene un arraigo domiciliario, un asiento de familia, tiene condena por el delito de omisión a la asistencia familiar. Si bien es cierto, se indica, ¿no?, actividades laborales referidas a la Escuela Peruana de Manejos Profesionales, SAC, la empresa Sudameris y Servicios Generales SAC, ¿no? Esta última habría sido transferida a un ciudadano colombiano, Olivar Quinn, ¿no? Y por lo tanto, no se trata de una empresa que tenga vínculos con el mencionado. Se habla también de la ONG Comunidades Mineras del Perú, no es titular de los vehículos que señala con el cual habría realizado sus actividades laborales. Ello conlleva a la inexistencia de un arraigo, ¿no?, o de los arraigos domiciliario, familiar, laboral, ¿no?, que requiere el artículo 269 del Código Procesal Penal a tener en cuenta. Ha hecho mención también el Ministerio Público de la gravedad de la pena, el daño causado, ¿no?, el análisis de la conducta, y en el análisis de la conducta, ¿no?, la información que habría brindado a través de un mensaje, ¿no?, cuando se hacía el allanamiento a Valencia Aguirre, de no proporcionar, ¿no?, los celulares, ¿no? También que esta persona habría indicado que habían equipos celulares que eran de propiedad del investigado y celulares distintos a los que habría el Ministerio Público logrado individualizar. La pertenencia a la organización criminal por parte de Príncipe Collazos, las influencias que habría realizado y el ocultamiento y el apoyo en el extranjero. Respecto de la obstaculización, lo que ya indiqué, los equipos celulares que se encontraron en el inmueble B7, lote 16, la llamada que recibió, ¿no?, la recepción, cuando se hizo una intervención en Petroperú, estaba confundiendo, la constatación que se verificó que Príncipe Collazos, ¿no?, el día que se hizo una intervención en Petroperú, se encontraba presente, ¿no?, cuando el Ministerio Público fue a indagar respecto de los presuntos hechos ilícitos, ¿no?, las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, de corrupción del Distrito Fiscal de Lima, ¿no?, se estuvo presente el Príncipe Collazos y pudo recabar los teléfonos celulares, ¿no?, de Chávez Arévalo, de otros gerentes, ¿no?, y habría permitido, facilitado la entrega de los equipos celulares con la finalidad de no se puede descubrir, ¿no?, lo que el Ministerio Público venía indagando. Y respecto de la proporcionalidad, idoneidad y necesidad, los mismos fundamentos que ha indicado el Ministerio Público. Evitar, contrarrestar o conjurar el peligro de fuga, obstaculización, no existe ninguna otra medida, ¿no? Y esto justificaría la imposición de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. Siendo estos los principales fundamentos del Ministerio Público.
Segundo, absolución de las defensas técnicas de Chávez Arévalo y de Príncipe Collazos. La defensa de Chávez Arévalo ha señalado que en el caso de la imputación del delito de tráfico de influencias, el Ministerio Público postula una instigación en cadena, es decir, una instigación a aquella persona que no iba a hacer la referida invocación de influencias, esto conforme a la casación número 911-2018, fundamento 13.2, no sería posible, ¿no? También he indicado que debe tener en cuenta lo previsto en el acuerdo plenario también 3-2015, fundamento 8, ¿no? Y lo que se refiere a la información proporcionada por Silva Cayatopa, ¿no? No habla respecto de la entrega por parte de Chávez Arévalo de alguna cantidad dineraria, ¿no? Es más, hay defectos de tipicidad en el delito de tráfico de influencias. Respecto de el delito de colusión, también ha indicado Ministerio Público, perdón, la defensa, que se trata de procesos de competencia, ¿no? En los cuales hay un informe, y lo ha juntado también en el escritorio respectivo, de la entidad Deloitte, ¿no? Que informan respecto de la inexistencia de los presuntos actos de corrupción o de perjuicios ocasionados a Petroperú, ¿no? Se habla también de una acción posterior realizada, la 11-2021, que desvirtúa las imputaciones que el Ministerio Público realiza, habla de utilidades obtenidas por Petroperú durante la gestión de Chávez Arévalo, ¿no? Se habla también de la información o la autorización dada por COSUDE, ¿no? Respecto de la autorización para la adquisición de biodiesel, en esta no habría participado Chávez Arévalo, ¿no? La reunión del 18 de octubre, donde no habría participado Chávez Arévalo, ¿no? No se trata de una reunión que se haya tenido o sostenido conforme el Ministerio Público le indica, ¿no? Y esta por sí sola no puede significar la existencia del grado de sospecha grave, que es lo que cuestiona la defensa técnica de Chávez Arévalo. La existencia de indicios que podrían justificar una investigación de contenido penal, pero no en el grado de sospecha grave, es decir, no una justificación, ¿no? Con un estándar probatorio particularmente alto que nos lleve a afirmar o nos permita afirmar un alto grado de probabilidad de una sentencia condenatoria. Respecto de, ¿no? La nulidad, nos habla también la nulidad del proceso de competencia 12-2021, el mismo que no se llegó a concretizar y por lo tanto no es posible hablar de actos de concertación en el marco de una organización criminal, ¿no? No ha habido un perjuicio y no es posible afirmar estos en grado de sospecha grave. Respecto del delito de lavado de activos, señala la adquisición de bienes de parte del Ministerio Público que no se condicen con la imputación. Se habla de la adquisición de un vehículo BG7 602 adquirido en abril del año 87. Se encuentra embargado desde el año 94 y respecto del vehículo LIJ 171 adquirido en el 2009, ¿no? No hay mayor información, ¿no?, que permita afirmar que se trate de un grado de sospecha fuerte del delito de lavado de activos. En ese sentido, no podría afirmarse este elemento, la existencia de los elementos respecto de estos delitos. Respecto de la prognosis de pena, la defensa no ha hecho cuestionamientos a las mismas, ¿no?, pero que no inciden en la calificación o en la postulación que el Ministerio Público hace. Respecto al peligro procesal. También conforme al escrito presentado, señala que Chávez Arévalo ha concurrido a declarar
cada vez que ha sido citado. Y el hecho de no haber asistido a las declaraciones de la declaración donde supuestamente estuvo internado en la Clínica Internacional C de San Borja, no haber contestado las llamadas telefónicas a su abogado para concurrir y participar en la diligencia, ¿no? O no haber hecho la entrega de su celular una vez que se entregó, en tanto retornó de Bolivia al Perú y se hizo entrega, se puso a disposición de las autoridades, ¿no? No puede constituir la existencia de un peligro de fuga. La sola existencia de la gravedad de la pena por sí sola no puede justificarle la presencia de este peligro procesal. En el mismo sentido, la pertenencia o la postulación de la pertenencia a una organización criminal, y en el mismo sentido, la discrepancia de los domicilios de Ramón Castilla y de la calle La Soledad. Respecto del vínculo laboral, ha señalado que tiene un vínculo laboral, un arraigo laboral, ¿no? Tiene una gerencia en la empresa Maraicasa, ¿no? Hay informes de trabajo que ha presentado, hay constancias de trabajo respectivas y por lo tanto sí hay un arraigo laboral, ¿no? Y esto ha sido evidenciado también en resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. Sobre el estado de salud del procesado, ¿no? Esta medida no es proporcional, en tanto se trata de una persona que tiene diabetes, tipo 2, y esto impediría hablar de una proporcionalidad de la medida. Señala que no está justificada el plazo de la prisión preventiva, en tanto todas las diligencias que el Ministerio Público ha programado, sobre todo las declaraciones, ya se han llevado a cabo. No existe justificación por lo cual no se encuentre debidamente fundamentado la imposición de medida por el plazo de 36 meses, siendo estos los principales fundamentos de la defensa técnica. Respecto de la defensa de Príncipe Collazos, ¿no? Señala que no existen fundados y graves elementos de convicción de la pertenencia del procesado a la organización criminal, ¿no? No figura en algún otro proceso como asesores en la sombra y demás, ¿no? No lo conocen, algunos procesos no conocen a Príncipe Collazos, no está implicado en varias denuncias, no tenía un rol y no ha cumplido ninguna función dentro de la organización criminal. Sí hay una amistad con Hugo Chávez, quien le entregó su CV, ¿no? Y su entrega del mismo para la designación en caso corresponder. No ha recibido ningún beneficio respecto de las labores que habría realizado y no hay elementos del grado de sospecha fuerte que requiere el acuerdo plenario 1/2019, sospecha fuerte, ¿no? Respecto del delito de tráfico de influencias, ¿no? No hay elementos de convicción, no ha desplegado la acción que el Ministerio Público señala, es decir, inducir, ¿no? Conjuntamente con otro de sus procesados, ¿no? Para la designación de Chávez Arévalo, ¿no? por parte de los actos de investigación que también realizó con Chávez Arévalo, para que estos puedan ser designados, ¿no? como gerente de Petroperú, es decir, haber inducido, ¿no? a Castillo Terrones para esta invocación de influencias. Respecto de la sanción o la superior a los 4 años de pena privativa de libertad, no hay mayor cuestionamiento por parte de la defensa técnica, ¿no? Y respecto del peligro procesal, sí ha presentado también sus descargos respectivos respecto de los arraigos de la defensa, domicilio, ¿no? Se cuenta con un trabajo, cuenta con menores de edad, que son sus hijos, ¿no? Su hija, ha juntado las boletas y diversa documentación de las actividades que realiza Príncipe Collazos. Constatación domiciliaria por el juez de paz, declaración jurada notarial, entre otros. Y respecto de los peligros procesales, como he indicado, ¿no?
Perdón, la obstaculización, ¿no? La obstaculización también ha señalado que no hay mayor información que haya proporcionado al Ministerio Público que dé cuenta de la existencia de este peligro, igualmente respecto de la necesidad, proporcionalidad y la justificación de las 36 meses de la prisión preventiva, se hace mención también de las diligencias que ya se han llevado a cabo. Esto conlleva a desestimar el pedido de prisión preventiva, siendo estos los principales fundamentos de las defensas. Tercero, fundamentos del órgano jurisdiccional. Respecto de los fundamentos del órgano jurisdiccional, a ver, vamos a tener en cuenta, para poder analizar y determinar el cumplimiento de los presupuestos de esta prisión preventiva, lo previsto en el Acuerdo Plenario 1/2019, que es el cual quien habla le dio las indicaciones al inicio, ¿no? Es decir, evidenciar el grado de sospecha fuerte que se requiere verificar para imponer la medida de prisión preventiva. En el caso de Chávez Arévalo, a ver, antes de indagar, ¿no?, sobre la verificación de estos presupuestos, cabe recordar que en el caso de Chávez Arévalo se le imputa el delito de colusión agravada en organización criminal, ¿no? Y por lo tanto la imputación se refiere a que como parte de la organización criminal, en el desempeño de sus funciones de habiendo obtenido indebidamente el cargo, ¿no?, el cargo realizó actos de concertación. Previamente a esto, a efecto de favorecer a una empresa en los procesos de competencia 12/2013, 2021 y 13/2021. Pero previo a estos actos, ¿no?, de concertación como miembro de una organización criminal, habría inducido conjuntamente con su procesado, Príncipe Collazos, para que invoquen influencias reales sobre funcionarios competentes para que sea designado en Petroperú. Esto, en tanto se hace mención de entrega de dinero que se habría materializado en las reuniones que tuvieron Silvia Cayatopa con Sánchez Delgado, con el presidente Castillo Terrones y Bruno Pacheco Castillo, ¿no? Respecto de la imputación, y olvidaba de lavado de activos. Y la imputación de lavado de activos, es decir, la verificación de investigaciones de contenido penal y haber verificado bienes a nombre del mencionado. Hecho las precisiones de las imputaciones, como hemos indicado, corresponde verificar lo siguiente. Primero, a ver, el contexto de este pedido de prisión preventiva. El contexto de este pedido de prisión preventiva se trata de una investigación, ¿no?, que ha tenido su génesis por parte del Ministerio Público, claro que una fiscalía distinta, ¿no?, desde diciembre del año 2021, ¿no? Diciembre de 2021 y todo el año 2022, ¿no?, e inicios de este año 2023, donde ya el Ministerio Público, de haber agotado diligencias preliminares, ha procedido a formalizar la investigación preparatoria. Y es en virtud de lo que el Ministerio Público ha investigado, es que ha decidido, ¿no?, y en tanto considera que se encuentran los requisitos de la prisión preventiva presentes, requerir dicha medida de coerción procesal personal. En estas diligencias preliminares en contra de Chávez Arévalo se han dictado medidas de allanamiento, ¿sí? Se han dictado medidas de allanamiento, ¿no?, de los inmuebles, ¿no? Se ha dictado también medidas como de impedimento de salida del país, ¿no? Se ha requerido también prolongaciones de impedimento de salida del país, que han sido resueltas por este órgano jurisdiccional. A efecto de dar contexto de lo que tiene que ver con esta investigación que ya ha sido formalizada por parte del Ministerio Público. Respecto de la verificación de, ahora sí, de los fundados y graves elementos de convicción, ¿no?, de Chávez Arévalo respecto del delito de tráfico de influencias. Como hemos indicado, ¿no?, en el caso de Chávez Arévalo se le atribuye, ¿no?, el haber inducido a Castillo Terrones para que invoquen influencias reales sobre funcionarios competentes para que procedan a la designación de
dentro de Petroperú. Esto en relación a la entrega de dinero que se materializó en las reuniones de Silva Cayatopa, Sánchez Delgado, Castillo Terrones y Pacheco Castillo, ¿no? Y lo que debemos tener en cuenta acá es, en efecto, individualizar o verificar, ¿no?, cuál habría sido ese acto de instigación que determine, en efecto, ¿no?, o que conlleve a afirmar el haber inducido a Castillo Terrones esta invocación de influencias. Entendemos que el Ministerio Público ¿no? Y entendemos que se tratan de indicios que el Ministerio Público cuenta, ¿no? Obviamente no hay ninguna prueba directa respecto de este acto de instigación, pero sí de un conjunto de indicios que dan cuenta de las reuniones que habrían tenido Chávez Arévalo con personas que podrían haber inducido también a Castillo Terrones, y la propia reunión donde incluso también habría tenido con Castillo Terrones. Y entonces a partir de ahí haberse materializado este acto de inducción sobre el mencionado expresidente de la República. Sobre la existencia de fundados y graves elementos de convicción, ¿no?, debemos señalar que respecto de ¿no?, de esta imputación y los elementos de convicción que la sustentan, ¿no?, ya ha habido un anterior pronunciamiento por parte, ¿no?, por parte de la Sala Penal de Apelaciones. Y lo que determinó la Sala Penal de Apelaciones, ¿no?, la Sala Penal de Apelaciones respecto de el delito de tráfico de influencias es en efecto determinar, y esto considero que también es de alcance para el caso de Príncipe Collazos, ¿no?, revisar lo que corresponde a los hechos que el Ministerio Público imputa y el tipo penal de tráfico de influencias, ¿no?, en efecto determinar los elementos de convicción en grado de sospecha fuerte sobre cómo es que se habría instigado, ¿no?, o cómo se habría determinado, ¿no?, sobre aquella persona que era objeto de este acto de instigación o esta sentencia, ¿no?, para poder afirmar que en efecto se realizaron actos de instigación respecto del citado delito, ¿no? En el presente caso, entiendo que es la interpretación que el Ministerio Público realiza respecto de los fundados y graves elementos de convicción respecto del delito de tráfico de influencias y atribuido a Chávez Arévalo y igualmente a Príncipe Collazos, pero considero que en el presente caso, ¿no?, respecto de haber inducido a Castillo Terrones y a Pacheco Castillo para que ellos a su vez incidan ante otros funcionarios competentes a fin de que se designen a Chávez Arévalo como director y general de Petroperú, las reuniones o las entregas del currículum, considera la judicatura, no resultarían suficientes para afirmar que en efecto hay un acto que ha determinado las conductas o ha permitido hablar cómo se habría instigado o determinado, ¿no?, o influido, ¿no?, para poder realizar este tráfico de influencias. Más aún, si la sala, por ejemplo, en la resolución número 9 del 2 de diciembre del año 2022, en su fundamento 21, cuando analiza también el tema de el grado de sospecha, claro, distinto al de ahora, pero como razones plausibles del tráfico de influencia, ¿no?, del tráfico de influencia de Príncipe Collazos, más ahí, aún si el aspecto a esclarecer en el delito de tráfico de influencias de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o haya conocido un caso judicial o administrativo, ¿no? En estos hechos que son materia de investigación, no se habla de un proceso judicial, no se habla de un procedimiento administrativo que hayan tenido que decidir las personas, sino se habla de influir para la designación de un cargo, ¿no?
Ese punto consideramos que todavía no está esclarecido, pese a que la sala lo advirtió en la resolución 9 del 2 de diciembre del año 2022. Consideramos que en el decurso de la investigación, de lo que está consignado en el requerimiento escrito y de lo que el Ministerio Público ha postulado en este acto de audiencia, no queda claro cómo, en el presente caso, se habría producido, ¿no?, lo que corresponde a estos fundados y graves elementos de convicción del delito de tráfico de influencias, tanto de Chávez Arévalo como de Príncipe Collazos. Obviamente sí hay algunos datos o algunos indicios que considera el Ministerio, esta judicatura, no en grado de sospecha fuerte, ¿no? Permiten, ¿no?, aperturar una investigación, indagar la misma, ¿no? Y es más, al inicio de la investigación no se había postulado estos actos de instigación para proceder con la designación de Chávez Arévalo en el cargo, obviamente han sido evidenciados ya con posterioridad. Al inicio de la investigación o de las diligencias preliminares, todavía no se encontraba ubicado a Príncipe Collazos como parte de estos presuntos hechos ilícitos. Consideramos que las diligencias preliminares han permitido conocer más asuntos, ¿no?, que son materia de investigación, pero que a consideración de la judicatura no pueden ser afirmados en grado de sospecha fuerte, ¿no?, que requiere para poderse afirmar de la comisión del citado delito. Respecto del delito de organización criminal o colusión en organización criminal. Este delito de colusión en organización criminal, ¿no?, que obviamente sí, digamos, ha tenido un avance significativo en lo que corresponde a la apertura de diligencias preliminares, ya que desde el inicio de las indagaciones periodísticas y las indagaciones dadas por el Ministerio Público, se hablaba de un supuesto direccionamiento a favor de una determinada empresa. Y es lo que el Ministerio Público ha indagado, ¿no? Reuniones, ¿no?, para el nombramiento de Chávez Arévalo, que considero que hay indicios o elementos respecto de su designación, ¿no?, y cómo a partir de la designación de se procedieron a la designación de los demás coprocesados. El Ministerio Público ha señalado que se trata de los coprocesados, Chávez Arévalo, Príncipe Collazos, pero también hay demás procesados, que son aquellos funcionarios que también tuvieron participación en Petroperú, ¿no?, en los procesos de contratación de competencia número 12 2021 y 13 2021, y aquel que se benefició con estos procesos de contratación, Samir George Abudayet Giga. Respecto de esto, como el Ministerio Público ha indicado, ¿no?, hay reuniones que se han incluso materializado en el propio Palacio de Gobierno, se han realizado incautaciones de material del registro de visitas a Palacio de Gobierno, del registro de visitas a Petroperú, se ha podido lograr indagaciones respecto de presencia de incluso dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno, reitero, de aquella persona que fue objeto de la verificación, ¿no?, del beneficio de estos procesos de contratación, y lo que también ha podido evidenciar a través de las acciones de control específicas y de paz de Contraloría son, ¿no?, de la acción de control específica 4318-2022. A partir de esta acción de control, ¿no?, en donde no habría justificación no habría justificación para el perjuicio que se habría ocasionado, sin detrimento, ¿no?, o sin dejar de lado las pericias que el Ministerio Público también ha ordenado que se van a realizar. En el presente caso considero que respecto de la imputación del delito de colusión en organización criminal, considero que sí hay un avance respecto de las indagaciones. Y en grado de sospecha fuerte, conforme el Ministerio Público lo indica. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto de irregularidades, conforme el Ministerio Público lo ha señalado, ¿no? No haber realizado esta indagación de precios no solamente en el mercado nacional, sino también en el internacional, es decir, haber obviado esta indagación de precios en el mercado internacional, haber enviado un informe respectivo respecto de la promoción del consumo, donde también participan Abusada Sumar y Chávez Arévalo, ¿no?
las sesiones, la sesión, acta de sesión 36-2021 del 21 de octubre del año 2021, donde se comunica la compra a mercado nacional, las reuniones que se tuvieron como indicado, ¿no? Las designaciones de diversos funcionarios que han participado en estos actos, presuntos actos de concertación, ¿no? Todos ellos consideramos que el retiro de la confianza de Zenaida Calderón respecto de que advirtió irregularidades en este proceso de contratación, considero que todas estas, ¿no? Estos indicios que el Ministerio Público ha indagado y ha podido corroborar, y no se trata solamente de declaraciones o versiones dadas por personas o por los colaboradores, sino haber indagado respecto de estos procesos o de las irregularidades antes mencionadas, considero constituyen indicios en grado de sospecha fuerte, porque reitero, no se trata de prueba directa, entiendo que el Ministerio Público postula prueba por indicios respecto de estos presuntos actos de concertación, que conforme lo sostiene el autor Castillo Alba en su libro El delito de colusión, página 318, que cito, en donde señala que es común que en un proceso de contratación pública los proyectos, los documentos, las visaciones, las autorizaciones e informes no tengan un valor aislado o autónomo, sino que muchos de los actos de intervención de los funcionarios supongan el reflejo de un acuerdo concertado y una decisión de común actuación, ya que de otra forma no se explica el hecho de que no se adviertan o se neutralicen en su oportunidad una serie de irregularidades. Los funcionarios se distribuyen funciones y actúan coordinadamente, ¿no? Sus actos no tienen un valor ni relevancia individual, sino que responden a una decisión conjunta y un plan común sobre la base de competencias y atribución de sus funciones. Es decir, considero que con todas las irregularidades que ha evidenciado el Ministerio Público en el presente caso, ¿no? Haber tenido una autorización para la compra de biodiesel para el año 2022, haber iniciado un proceso, haberlo dejado sin efecto, haber avanzado respecto de haber observado por parte incluso de los propios hoy procesados, ¿no? También la indagación de precios en el mercado internacional, luego dejar sin efectos las reuniones que se tuvieron en Palacio de Gobierno, las reuniones en Petroperú, la designación de funcionarios, ¿no? Que participaron en estos procesos de competencia, la adquisición a la empresa de Abu Dayet Giga, ¿no? La solamente cotización, ¿no? De una de las empresas y la participación de esta única, que fue la que obtuvo, ¿no? Estos procesos de competencia, ¿no? Y la que suscribió los contratos, considero que estos en conjunto sí constituyen un marco de fundados y graves elementos de convicción respecto de el delito atribuido a Chávez Arévalo. No he encontrado, ¿no? Alguna justificación, ¿no? Que desvirtúe este grado de sospecha fuerte, ¿no? Y respecto del cumplimiento del presupuesto del agravante de organización criminal, en efecto, como ya esta judicatura en anteriores procesos también lo ha determinado, existen indicios que permiten afirmar no solamente una actuación, ¿no? Individual, ¿no? De lo que corresponde a los procesados en el presente, ¿no? En los presentes hechos ilícitos, sino un conjunto de actos que en todo caso, en el decurso de las investigaciones, no solamente, reitero, ante este órgano jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lima, sino en la Corte Nacional Especializada y la Corte Suprema, ¿no? Indagarán sobre la verificación de la real existencia de líderes de la organización criminal, de las personas que se encontraban adscritas, ¿no? A esta organización criminal y las funciones que llevan. Y en el presente caso, considero que sí hay una aparente presunción e indagación y verificación del grado de sospecha fuerte de una presunta organización criminal donde en la distribución de roles, ¿no? De cada uno de los mencionados, ¿no? Se habría verificado lo que el Ministerio Público indica, es decir, lograr, ¿no? Ocupar puestos, ¿no? En diversas entidades estatales, a partir de ello direccionar algunos procesos y a partir de la direccionamiento de alguno de estos procesos procurar ganancias ilícitas. Y eso, ¿no?
considero que es una hipótesis válida que realice el Ministerio Público, que en todo caso tendrá que ser objeto de verificación y constatación en grado de certeza para poder determinar las responsabilidades de aquellas personas que se encuentran inmersas en ¿cómo se llama? En la presunta organización criminal. E incluso, en caso no se verifique, ¿no? O hay una opinión distinta de la verificación del agravante de colusión en organización criminal, reitero, subsistiría la posibilidad de una colusión agravada conforme a los indicios que el Ministerio Público ha indicado y, reitero, igualmente en grado de sospecha fuerte, ¿no? No menciono en el caso de colusión en organización criminal a Príncipe Collazo porque no está comprendido en este extremo, ¿no? Del delito de esta investigación, ¿no? Respecto de Príncipe Collazo, respecto de la organización criminal, ¿no? No, ve respecto de la imputación en el delito de organización criminal de Príncipe Collazos. Fundados y graves elementos de convicción o en grado de sospecha fuerte, ¿no? Al igual que en la imputación del delito de tráfico de influencias, ¿no? Verifico que hay sindicaciones que dan cuenta de la participación de Príncipe Collazos, reuniones y más, pero no, y aparte de la mencionada presencia de Príncipe Collazos, ¿no? En Petroperú y en las instalaciones de Petroperú y otros, pero no encuentro ningún otro dato respecto de las funciones propias de Príncipe Collazos dentro de la organización criminal, ¿no? Si hay una participación, hay indicios que lo vinculan o presuntamente lo vincularían a la organización criminal, pero no en un grado de sospecha fuerte, ¿no? Que permita afirmar, en efecto, que tenía un rol dentro de la organización criminal, es decir, no solamente en lo que corresponde a este delito de tráfico de influencia para procurar la designación de Chávez Arévalo. Y eso se confirma, en donde el Ministerio Público solamente le atribuye a Príncipe Collazos, dentro de este rol de la organización criminal, ¿no? Haber participado en la designación de Chávez Arévalo, ¿no? No tengo ninguna otra información, ¿no? En grado de sospecha fuerte de la participación de Príncipe Collazos en lo que corresponde a esta presunta organización criminal. Ello conlleva afirmar que en el caso de Príncipe Collazos no hay este grado de sospecha fuerte respecto de su pertenencia a la organización criminal que hemos indicado. Sobre el delito de lavado de activos, atribuido a Chávez Arévalo. Se hicieron cuestionamientos por parte de las defensas técnicas de Chávez Arévalo respecto a la imputación del delito de lavado de activos. Y en parte el Ministerio Público convino en algunos cuestionamientos respecto de la imputación del mencionado delito. He hecho el receso respectivo para poder revisar, aparte de los apuntes que tomé nota, ¿no? Y al inicio también de la intervención del Ministerio Público, traté de indagar sobre cuáles serán esos actos de lavado, ¿no? De conversión u otros propios del lavado de activo. Tenemos solamente el informe que hemos indicado, 75-2002. La existencia de procesos, de diversas investigaciones de Chávez Arévalo, que las voy a detallar expresamente en lo que concierne a Chávez Arévalo. Esto está detallado respecto del delito de lavado de activos en la página 178, los fundados y graves elementos de convicción. El informe 75, que es el que indicado 02-2022, la búsqueda de consulta de casos de abusada sumar, se señala acá,
acta de allanamiento, acta de deslacrado, declaración, acta de entrega de voucher, de declaración de document celis, de Chávez Arévalo y declaración de Chávez Arévalo, ¿no? Esos son los elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción, ¿no? De el delito de lavado de activos. Y cuando leemos la imputación del delito de lavado de activos, ¿sí? La imputación del delito de lavado de activos, que la tenemos acá, página 161, ¿no? La imputación, y la voy a leer textualmente, fundamento 385, ¿ya? Porque es la... Respecto al investigado Chávez Arévalo, cuenta con investigaciones por presunta comisión de distintos delitos. Además de ello, registra bienes a su nombre que provendrían de ganancias ilícitas, más aún si precisa en su declaración del 8 de agosto, que no posee acciones ni bienes y que en el año 2021 realizó un anticipo legítimo de su casa, observando así una posible conducta de transferir bienes que sean identificados. Asimismo, conforme a lo señalado, el mismo investigado posee una cuenta en el Banco Continental BBVA, ¿no? Leída también las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores del delito de lavado de activos, se hace mención al informe número 75, circunstancias concomitantes, y las circunstancias concomitantes que serían propias del lavado de activo, no se hace mención a los presuntos actos de concertación y la obtención de beneficios producto de estos actos ilícitos, ¿no? Y ahí señala el Ministerio Público a partir del fundamento 377, conforme a los indicios desarrollados en los párrafos, presuntamente funcionarios del Estado, en este caso Petroperú, como es la persona de Chávez Arévalo y otros, habían llevado reuniones de concertación 15 y 18 de octubre con el presidente Castillo, a efecto de, habría recibido también a Abudayet Giga, presidente, ¿no?, de la empresa Haven Petroleum Operator, ¿no?, y el representante de la Junta Nacional de Permicultores, Sainz Moya. Semanas después de la visita, la empresa habría ganado la licitación. Se presume entonces que los funcionarios de Petroperú, Chávez Arévalo, entre otros, ¿no?, habrían direccionado y hecho, ¿no?, habían coludido para que esta empresa gane. Pero no veo en esta descripción los presuntos actos de lavado de activo que necesitaríamos individualizar, ¿no? Hubiéramos seguido de repente claro y preciso cuáles eran esos actos de lavado, ¿no?, aquellos actos de conversión y demás. Y es más, posteriormente, cuando se hace mención al Ministerio Público de las investigaciones de contenido penal previas, las encuentra detalladas en el numeral 383 de la página 160, y se hace mención a delitos donde incluso varios ya se encuentran archivados y se tratan de delitos de falsa declaración en procedimiento y uso de documento falso o falsedad documentaria, desobediencia y resistencia a la autoridad, imprudencia y conducción, falsa denuncia, corrupción de funcionarios archivado y corrupción de funcionarios esos en ancas. Entonces, y cuando se hace mención de los bienes que tendría Chávez Arévalo, en la página 161, se hace mención al vehículo BG7 602, que, como hemos señalado en este acto de audiencia, es un vehículo adquirido con mucha anterioridad de estos presuntos hechos ilícitos. Entonces, en este caso, además de no verificar, ¿no?, el grado de sospecha fuerte de lavado de activos, considero que hay una falta de precisión respecto de la imputación, respecto de cuáles serían esos actos de lavado en los cuales habría incurrido Chávez Arévalo, ¿no? Lo que conlleva afirmar que tampoco estamos con el cumplimiento del presupuesto respecto de mencionado. Sobre los demás presupuestos, es decir, el de la prognosis de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Conforme el Ministerio Público lo ha indicado, obviamente hay una imputación por los delitos que se ha señalado: colusión en organización criminal, tráfico de influencias, lavado de activos. Bastaría analizar el delito de colusión agravada en organización criminal del cual hemos indicado que existen fundados y graves elementos de convicción, para señalar que en efecto, ¿no?, se cumple con este presupuesto, ¿no? En tanto, la Judicatura ha considerado que existen fundados y graves elementos de convicción del delito atribuido de colusión agravada en organización criminal, segundo y tercer párrafo del artículo 384, consideramos que se cumple con este presupuesto. Reitero, en
Se cumple con este presupuesto en tanto se configura a criterio de la judicatura la agravante de colusión en organización criminal e incluso también en caso no se configure esta agravante de organización criminal, también se configuraría en tanto se verifica la prognosis de una pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, en tanto se trate de una colusión agravada simple, ¿no? No en organización criminal. En tanto el delito de colusión agravada, ¿no? De colusión agravada, establece una pena no menor de 6 ni mayor de 15 años. Es decir, en el supuesto de que se afirme, ¿no? Incluso de manera distinta a la judicatura, que no se trata de la verificación de fundados y graves elementos de convicción en colusión agravada en organización criminal y por lo tanto no sería posible afirmar de una prognosis de tal agravante, consideramos que sí es posible afirmar de una colusión agravada. A efecto de traer a colación, y estaba olvidando, en tanto terminaba, ¿no? Ya terminé de fundamentar los fundados y graves elementos de convicción respecto del delito de colusión agravada, ¿no? Pero voy a hacerlo ya en todo caso acá en este ítem de prognosis de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? Ya la Sala Penal de Apelaciones en anterior oportunidad, respecto del delito de colusión agravada, no en la modalidad de organización criminal, que ha sido introducido recientemente incluso, ¿no? Porque antes no existía esa modalidad agravada, ha señalado que es posible hablar de la existencia de fundados y graves elementos de convicción en colusión agravada, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en el expediente número 1046-2017, cuaderno 2, resolución número 2 del 8 de febrero del año 2018, la tercera Sala Penal de Apelaciones declaró fundada un pedido de prisión preventiva, ¿no? Con motivo del delito de colusión agravada. Obviamente los hechos son distintos, pero lo que hago mención es que es posible, en tanto se postule el delito de colusión agravada, sin necesidad del agravante de colusión en organización criminal, afirmar la presencia de los fundados y graves elementos de convicción y la prognosis de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Reitero, los hechos son distintos, obviamente ese es un caso distinto al que he mencionado, pero donde la sala en esa oportunidad determinó la existencia de la no realización de un proceso de contratación, sino de un proceso que nunca se habría realizado a partir de declaraciones y de informes que fueron emitidos y que acreditaban que el presunto proceso nunca se dio, ¿no? Y que se dieron actos de concertación para afirmar la existencia de un proceso que, reitero, nunca se materializó en la realidad, sino que tuvo como finalidad procurar un pago respecto de algunos saldos que se tenían producto de servicios brindados con anterioridad. La sala determinó en este caso que estos constituirían fundados y graves elementos de convicción respecto del delito de colusión agravada. Por lo que reitero, en ese caso, no considero que existen el segundo presupuesto de pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Respecto del delito de tráfico de influencias y de lavado de activos, si bien la judicatura ha indicado que no hay indicios, ¿no? O fundados y graves elementos de convicción respecto de Chávez Arévalo, ¿no? Igual debemos tener en cuenta que se tratan de delitos que tienen penas graves. En el caso de tráfico de influencias, el Ministerio Público postula una pena de 8 años de pena privativa de libertad. En el caso de lavado de activos, 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad. Y en el caso de Chávez Arévalo, si bien es cierto, ya he indicado que no se encuentra con el presupuesto de fundados y graves elementos de convicción, pero a fin de procurar un pronunciamiento completo, ¿no? De todos los presupuestos del mencionado, debemos mencionar que en el presente caso igual se trata de la imputación del delito de tráfico de influencias, donde hay una postulación de una pena del mencionado de 7 años y 4 meses, y de Príncipe Collazos también en organización de 10 años y 4 meses. Con lo cual se cumpliría este presupuesto sin perjuicio de reiterar que a criterio de la judicatura hemos indicado de que no se encuentra con los presupuestos de fundados y graves elementos de convicción.
Respecto de los demás presupuestos de peligro procesal, el peligro de fuga, artículos 269 y artículos 270 del Código Procesal Penal. Respecto de el delito, respecto de la imputación de los peligros de Chávez Arévalo. Respecto de Chávez Arévalo, ¿no? La defensa, cuando absolvió la intervención del Ministerio Público, presentó diversa documentación, a través de la cual indicó que Chávez Arévalo tenía arraigo domiciliario, arraigo laboral, asiento de familia, tenía un domicilio, ¿no? Y demás, ¿no? Sobre los arraigos laboral, familiar, domiciliario, considero que las discrepancias se en RENIEC, ¿no? Respecto del domicilio de algún procesado, ¿no? Y el que realmente, ¿no? Ostente, ¿no? O tener más de un domicilio o inmuebles, no supone de por sí solo la existencia o la inexistencia de un arraigo domiciliario, ¿no? El igual ser una persona soltera o divorciada o no tener hijos menores, ¿no? Considero que por sí solos no son elementos que denoten la inexistencia de un arraigo. Recordemos que el artículo 269 no es que señale, ¿no? Sino que da criterios para tener en cuenta cómo podríamos afirmar la existencia o no de un denominado arraigo de calidad. En el caso de Chávez Arévalo, considero que sí tiene un arraigo domiciliario, tiene un domicilio donde ha sido ubicado, ¿no? Se han dictado medidas de allanamiento, ¿no? En dos oportunidades, me parece, una por parte de quien habla y otra por parte de la juez que me estuvo cubriendo durante mi licencia por enfermedad, ¿no? Tiene una residencia habitual, tiene relaciones familiares, su hermana confirmó que vivía con él, entonces considero que no hay cuestionamiento por parte de la judicatura de la inexistencia de un arraigo. En el mismo sentido, en lo que corresponde al arraigo laboral, ¿no? Hay actividades que esta persona está desplegando, ¿no? Para la empresa Maraicasa, que es un familiar también, ¿no? Hermano de su madre, ¿no? Y si bien es cierto, hay puntos que todavía no quedan claros respecto de la presentación de informes o la inexistencia de bienes, ¿no? Consideramos que estos no resultan suficientes para estimar la inexistencia, de un arraigo, ¿no? Y esto incluso lo he ratificado en mis anteriores resoluciones, donde para imponer la medida de impedimento de salida la hemos impuesto, pero hemos afirmado que podría haber cierto peligro de fuga, pero no afirmamos en esas oportunidades que haya una falta de arraigo domiciliario y demás, ¿no? Entiendo que el Ministerio Público insiste en estas discrepancias, en estos asuntos, pero considero que la judicatura no los ha tenido en cuenta para poder afirmar que en efecto se traten de los mismos. De manera similar, me parece que también la Sala Penal de Apelaciones, cuando se pronunció, ¿no? Se pronunció sobre la detención preliminar que en un primer momento se ordenó contra Chávez Arévalo con resolución número 8 del 2 de diciembre del año 2022, también me parece que hizo mención, porque también le estaba revisando, ¿no? Hizo mención a la inexistencia de razones plausibles, ¿no? O de ciertos peligros de fuga, ¿no? O de obstaculización, ¿no? Y así, ¿no? Entiendo que lo ha señalado, ¿no? Y entendemos que no hay, ¿no? No hay cierta necesidad respecto de Chávez Arévalo. Fundamento 77 de la citada resolución, ¿no? Ha prestado su declaración en fiscalía, la que no fue contradicho por el Ministerio Público, además que acreditó tener arraigo familiar, domiciliario, ¿no? Más aún sabiendo de la medida en su contra, se puso de derecho en calidad de detenida. Entonces, la sala ha hecho mención a que esta persona
tiene arraigo, ¿no? O sea, tiene un domicilio, tiene un trabajo, ¿no? Y esto ha quedado evidenciado en los pronunciamientos que ha emitido la Sala Penal de Apelaciones. Sobre ese punto también, ¿no? Porque también se hace mención por parte del Ministerio Público, y eso ha quedado evidenciado también en el escrito que he mencionado, ¿no? Por parte de Chávez Arévalo. También la Corte Suprema sobre ese punto también se ha pronunciado cuando por ejemplo, en el recurso de casación, ¿no? En el recurso de casación, perdón, en el recurso de apelación 256-2022 del 28 de diciembre del año 2022, cuando analiza el tema de los peligros procesales, ¿no? El peligro de fuga, ¿no? Hace mención a no hay mayor controversia respecto de la calidad laboral, ¿no? Y entre otros, ¿no? Por lo tanto, consideramos que, tal como la Corte Suprema, cuando se acredita un domicilio, un trabajo, y a partir de ello señala que esto no constituyen factores o circunstancias que abonen al peligro de fuga, en el mismo sentido consideramos en el presente caso. Lo mismo sucede en el caso de Príncipe Collazos, ¿sí? En el caso de Príncipe Collazos, también ha adjuntado escrito el día 22 de marzo del año 2023, ¿no? Respecto de la presentación de arraigos. En estos se trata de una persona que tiene hijos menores de edad, ¿no? Príncipe Valencia, adjunta su DNI, su partida de nacimiento, donde consta Daniel Asunción como Príncipe Collazos, como padre reconocido, adjunta fotos del mismo, ¿no? Boletas del Colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz Fonseca, ¿no? Es decir, tenemos datos, ¿no? Varias boletas, tenemos datos que tienen que ver con el arraigo, fotos también con su padre, su madre, ¿no? Recibos, las labores que realiza, también acá hay certificado judicial domiciliario por el juez de paz, declaración jurada de domicilio. Entonces, hay en el mismo caso que Chávez Arévalo por parte de Príncipe Collazos, actividades que realiza, ¿no? Hay arraigo, no podríamos desconocer los mismos. Sobre peligros, el tema de la obstaculización, ¿no? Porque también el Ministerio Público ha postulado obstaculización de la averiguación de la verdad. En el caso de Chávez Arévalo, en el caso de Chávez Arévalo, obviamente al inicio de la investigación no se tenían mayores datos que las reuniones, entre otros, pero a partir del año que el Ministerio Público ha investigado, 2021 y año 2022, ¿no? El Ministerio Público ha recabado información de colaboradores eficaces y de personas que dan cuenta que, ¿no? Una vez que asumió funciones Chávez Arévalo, ¿no? Colocó a personal de confianza con la finalidad de obtener el direccionamiento en estos procesos de competencia. Y un primer punto que consideramos sí debe tenerse en cuenta es cuando se le informa respecto de la información a Cuba Guevara, ¿no? A Santa Cruz Sandoval respecto del cambio del informe técnico, ¿no? Ello en tanto no era, ¿no? O no estaba de acuerdo a los fines o evidenciaba, ¿no? O dejaba en evidencia, ¿no? Presuntas irregularidades en estos procesos de competencia. En el mismo sentido, cuando se realizan labores de control, ¿no? Y que tienen que ver con el retiro de confianza de Zenaida Calderón Anticona, ¿no? Y las acciones desplegadas a destruir el libro de registros, ¿no? Donde el Ministerio Público relata en el requerimiento escrito, ¿no? Que encargó a uno de los procesados, ¿no? Obtener los bienes, ¿no? Los libros, desaparecerlos, destruirlos. Se busca dar información respecto de estos. En efecto, sí, pues, se podían destruir, pero finalmente, ¿no? Ello no logra materializarse, ¿no? Porque hay incluso indicaciones de algunos de
del gerente legal, que le mencionó que lo que tenía que hacer era entregar los libros de registros. El cambio de seguridad, ¿no? El cambio de seguridad de la empresa de seguridad y las comunicaciones que habrían tenido, no necesariamente habiendo contestado o hablado, sino la llamada de WhatsApp que habría realizado a Schweger Núñez, Contreras y Bárcena, Vera Warwerich, Contreras Arce, Pari Choquetocta, Palacios Oliver y Lilio, ¿no? Circunstancias que la judicatura considera y entiende, ¿no? Son propias. No, obviamente, voy a afirmar que se tratan de conversaciones o pedidos directos expresos de Chávez Arévalo para tratar de direccionar en determinado sentido las declaraciones de estos, pero sí, obviamente, de tratar o de buscar que estos, a partir de información que pueda obtener Chávez Arévalo, como es la obtención de utilidades dentro de los periodos de la gestión de Petroperú, en la época que dirigía dicha entidad, que no habría existido ningún perjuicio, entre otros. Entonces considero que estos datos sí constituyen un dato de peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, ¿no? En tanto se ha indicado en ese sentido por parte del Ministerio Público. La información también que entendemos, ¿no?, de parte del Ministerio Público de obstaculización de la averiguación de la verdad, e incluso en el cual también habría contribuido Príncipe Collazos, es haber estado el día que el Ministerio Público realizó una intervención presente en el lugar de los hechos, haberse hecho pasar como asesor, ¿no?, haber recibido, ¿no?, estos celulares, no solamente de Chávez Arévalo, sino también de otros gerentes, ¿no?, haber salido, luego haber regresado. Entonces, consideramos que en el caso también de Chávez Arévalo y de Príncipe Collazos, ¿no?, sí hay una labor de obstaculización de la averiguación de la verdad. La comunicación de Príncipe Collazos, ¿no?, con la persona que tenía una relación sentimental del inmueble de B7, lote 16, de no proporcionar su teléfono, que es su derecho, ¿no? Es decir, de no brindar información o de haber cambiado de equipos telefónicos cuando se encontró equipos distintos a los que portaba cuando fue a dar su declaración o brindar sus números celulares o sus equipos. Entonces, consideramos que esto sí constituyen actos de obstaculización de la averiguación de la verdad. Y a diferencia en anteriores oportunidades donde la judicatura, cuando resolvió la prolongación de impedimento de salida del país, ¿no?, en este caso el Ministerio Público sí está individualizando de manera concreta qué casos en específicos constituyen este peligro de obstaculización, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio Público no ha llevado un conjunto de actos de investigación, pero considero que estos actos en concreto, que ya no son una afirmación genérica, ¿no?, porque antes se hacía una afirmación genérica de obstaculizar la averiguación de la verdad y a generar un peligro de fuga, pero estos actos en concreto que han sido ratificados por aquellas personas que señalan y confirman que han recibido llamadas telefónicas y que no contestan, ¿no?, la pregunta que tenemos que hacer, ¿no?, si serían llamadas, ¿no?, normales, producto de la propia relación profesional, las personas podrían haber contestado, pero obviamente entiende, y es la interpretación que realiza la judicatura, que estas personas no contestan algunos sus llamadas telefónicas, ¿no?, o no les han respondido, porque obviamente entienden de que y así lo han entendido, que la comunicación o la finalidad de esta llamada telefónica no es hablar solamente de aspectos de carácter profesional o técnicos propios de las labores de Chávez Arévalo, ¿no? Situación distinta sería que se trata de personas que no tienen nada que ver con la investigación, pero se trata de los propios directores que en algún momento desempeñaron funciones con Chávez Arévalo y podrían o no brindar algún tipo de información. Por lo que en ese sentido consideramos que en el caso de Chávez Arévalo y de Príncipe Collazos sí hay ciertos datos, cierta información que nos dan cuenta de el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Respecto de la proporcionalidad de la medida, ¿no?, es decir, el cumplimiento de su principio de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Considero que en el caso de Chávez Arévalo sí se presentan estos presupuestos de idoneidad, en tanto se trata de la imposición de una medida de coerción procesal personal, en tanto trata de conjurar o evitar el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Es decir, lo que se le requiere al Ministerio Público, y es lo que se le reclama siempre, es que antes de dictar una medida o de requerir una medida es investigue, indague y a partir de ello, ¿no?, realice los requerimientos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el presente caso? El Ministerio Público ha indagado durante un año, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, se señala también que el transcurso del tiempo puede ser un factor que mengúe el peligro de fuga, pero también es cierto que al contrario, el transcurso del tiempo y conforme el Ministerio Público va avanzando con la investigación, puede ser que afiance estos peligros de obstaculización y, de ser el caso, los peligros de fuga. En el caso particular, considero que lo que se ha acontecido en el presente caso contra Chávez Arévalo es el afianzamiento no del peligro de fuga, sino del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, tal como lo ha indicado el Ministerio Público. Y si esta medida tiene como finalidad evitar dicho peligro procesal, entonces consideramos que se encuentra debidamente justificada, es idónea, igualmente necesaria en el sentido que ya Chávez Arévalo ha tenido una medida de impedimento de salida del país. Esta medida de impedimento de salida del país no ha sido prolongada, ¿no?, debido a cuestiones de carácter formales y técnicas por parte del Ministerio Público, es decir, no hay ninguna otra medida que se le pudiera imponer a Chávez Arévalo y por lo tanto la medida de prisión preventiva resulta ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto conforme lo hemos indicado. En el caso de Príncipe Collazo, sobre la proporcionalidad de la medida, en el caso de Príncipe Collazos, se tiene que se trata de una persona que a la fecha, ¿no?, sí tiene una medida restrictiva impuesta, es decir, el impedimento de salida. Resolución número 3 de febrero 24 del año 2023, impedimento de salida por el plazo de 24 meses, en el cuaderno 19. Incluso esta resolución ha sido objeto de apelación, pero consideramos que en tanto esta medida subsista, constituye, ¿no?, una medida que permite asegurar la presencia del imputado en lo que corresponde al presente proceso, al igual que en el caso de Chávez Arévalo. Obviamente la medida también resulta ser proporcional, idónea y necesaria, en tanto permite asegurar la presencia de Chávez Arévalo, ¿no?, en lo que corresponde al presente proceso y asegurar también la imposición de la pena conforme también lo ha indicado el Ministerio Público. Y finalmente, respecto de el plazo de duración de la medida de prisión preventiva, tal como la Corte Suprema lo estimó también en el expediente de apelación 256, consideramos que principalmente, más que las declaraciones o las indagaciones o la recabar información, consideramos que de acuerdo al requerimiento escrito, ¿no?, la justificación del plazo de la prisión preventiva, ¿no?, estaría principalmente justificado en tanto se trata de llevar a cabo las diligencias que el Ministerio Público ha señalado, donde principalmente se trata de obtener, ¿no?, una pericia económica, conforme el Ministerio Público lo ha indicado, una pericia económica, una pericia contable, una pericia de edición de audio y una pericia de homologación de voz, ¿no? Ello principalmente consideramos que justifica un plazo de prisión preventiva aunado a la necesidad de recabar los documentos que el Ministerio Público requiere a Petroperú, es decir, estas cuestiones de carácter técnico, ¿no?,
que tienen que ver con procedimientos propios de una entidad del Estado especializada, ¿no? Considero que justifican la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Conforme lo determinó también la realización de diversas diligencias en el recurso de apelación 256-2022, donde la Corte Suprema también señala que a partir de, ¿no? A partir de la realización de diligencias, a partir de los fundamentos, ¿no? A partir de los fundamentos acá lo tengo, a partir de los fundamentos número séptimo en adelante, y en el caso específico de el plazo que podría justificar el mandato de prisión preventiva, ¿no? A partir del fundamento número octavo, la Corte Suprema justifica la imposición de la medida de prisión preventiva, ¿no? A partir de la necesidad de realizar diversos actos de investigación. Por lo tanto, consideramos que a partir de estos actos de investigación, consideramos que el plazo de prisión preventiva que resultaría idóneo en el presente proceso, ¿no? Sería uno de 24 meses. Uno de 24 meses y no de 36 meses como lo ha indicado el Ministerio Público. Entiendo que se trata de una organización criminal que habría cometido delitos y demás, pero recordemos que no es que se está requiriendo o imponiendo esta medida a partir de los primeros actos de investigación, sino que ya han transcurrido un año, ¿no? A partir de la indagación de estos presuntos hechos ilícitos, y por lo tanto considero que 24 meses, es decir, 2 años, constituye un tiempo más que suficiente para poder culminar con los actos de investigación, ¿no? Transcurrir la etapa intermedia y lograr el juicio en la etapa correspondiente. Respecto de Príncipe Collazos, como hemos indicado, obviamente hay diligencias que justificarían, ¿no?, la medida, pero en tanto no se verifican los demás presupuestos, no correspondería imponer la citada medida. Sin perjuicio de disponer en el caso de Príncipe Collazos, quien ya tiene, reitero, la medida de impedimento de salida del país, ¿no?, las medidas de comparecencia con las restricciones y demás que se impongan. Por lo que, estando lo antes mencionado, la Judicatura resuelve, declarando, primero, fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra el procesado Hugo Chávez Arévalo con motivo de la investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal, tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado por el plazo de 24 meses. Por el plazo de 24 meses, los mismos que serán computados a partir de su efectiva detención, ¿no?, para lo cual se cursarán las órdenes de ubicación y captura. Segundo, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el procesado Daniel Asunción Príncipe Collazos, ¿sí? Daniela Asunción Príncipe Collazos, con motivo del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. Imponiéndosele a su vez las siguientes restricciones, ¿sí? Las siguientes restricciones. No ausentarse de la localidad en que reside, ¿no?, entiéndase del departamento de Lima, sin autorización del juzgado de investigación preparatoria, ¿no? 2, realizar el control biométrico, ¿no?, control biométrico respectivo,
cada 15 días, computado el mismo a partir de la quincena de este mes de abril y el último día hábil del abril del presente año, y así de manera sucesiva. Concurrir ante la autoridad fiscal y judicial las veces que se ha citado, la prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en la presente investigación, y además de prestar una caución ascendente a la suma de 4.000 soles, la misma que será cancelada, ¿no? Tratándose de esta de una persona que realiza actividad empresarial, ¿no? De 4.000 soles, que será cancelada en el plazo de 5 días a partir de emitida la presente resolución. Notificándose en este acto. Primero, Ministerio Público. Sí, señor juez, en relación a lo que viene a ser el extremo de la persona de Hugo Chávez, el Ministerio Público está conforme. No obstante, en relación a lo que viene a ser la persona de Daniel Príncipe Collazos, el Ministerio Público apela, ¿no? Y fundamentará dentro de lo que viene a ser el plazo de ley. Ya, a ver, Ministerio Público, a ver si entendí. Entonces, ¿usted está conforme respecto de Chávez y Arévalos, incluso también respecto del plazo? Sí, también del plazo. También respecto del plazo. Ya, gracias. Defensa de Chávez Arévalo. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación, el cual será fundamentado por la vía correspondiente. Ya, gracias. Defensa de Príncipe Collazos. Sí, señor magistrado, escuchando lo referido por usted, por su judicatura, estoy conforme a lo señalado en la resolución. Muchas gracias. Ya, entonces, se tiene por interpuesto el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público en el extremo de Príncipe Collazos. Se le concede el plazo de ley para que pueda ser fundamentado por escrito bajo apercibimiento de declararse inadmisible. Y en el caso de Chávez Arévalo también se tiene por interpuesto el recurso de apelación, ¿no? Se le concede el plazo de ley para que pueda ser fundamentado por escrito. Y en el caso de Príncipe Collazos, este ha manifestado su conformidad. ¿Sí? Entonces, se tiene por formalizado, ¿no? Por lo que corresponde a esta audiencia. El acta va a ser redactada con la especialista, por la especialista y quien habla, y suscrito los oficios respectivos. Conmigo sería todo, señores. Gracias, buenas noches.